Generación Roca pueden ir pasando a su lugar. Niños también, maestra, hagan una fila india con sus chamacos y páselos, por favor. Páselos. Hoy oramos porque Fati, hija de Miri, quien se congrega en esta iglesia, está en el hospital, pues un diagnóstico complicado, pero sabemos, porque además lo hemos experimentado, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios que transforma y que estamos seguros que vamos a tener en breve en este lugar a ella y a su hija dando testimonio de cómo Dios la levantó de ese lugar. Así es de que, iglesia, te pido que durante el día tú ores por Fati, por favor, para que Dios escuche nuestras plegarias. Pero bueno, estamos aquí en este lugar, en esta iglesia, porque tenemos fe y porque queremos conocer a Jesús. ¿Y saben por qué lo queremos conocer? Porque solo Jesús salva. Solo Jesús salva. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todos sabemos de qué va la salvación, ¿verdad? La salvación es la oportunidad que tenemos gracias al sacrificio de Jesús y a nuestra fe en Jesús. Es lo que abre la puerta para que tú y yo podamos un día estar en la presencia de Dios. Y algo que nos garantiza la presencia de Dios es gozo. ¿Alguien alguna vez en su vida ha estado muy contento? Levante su mano. Yo creo que todos hemos estado alguna vez muy contentos. No sé, cuando nació tu hijo, cuando te casaste, cuando pasaron cosas y momentos importantes en tu vida, estuviste muy feliz. Déjame decirte que la felicidad está aquí. El gozo ni siquiera se puede ver. Y el gozo te lo da la presencia de Dios. Es un estado de alegría inexplicable que solo alcanzamos cuando estamos en la presencia de Dios. Y a eso vamos, a la vida eterna. A eso buscamos la salvación, para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, esto es lo que muchos conocen como la oración de fe. Cuando tú no has hecho la oración de fe, no es que sea un hechizo, es un acto de fe y de voluntad. Pero antes de que tú estuvieras sentado en este lugar e hicieras la declaración de fe, que es reconocer a Jesús, tú eras únicamente una creación de Dios. ¿Ok? Una creación. ¿Y te ama Dios? Claro, claro. Dios ama a todos. Dios ama a Hitler. Amó a Hitler. ¿Le gustó lo que hizo? Por supuesto que no. Pero lo amó. Tú amas a tus hijos, ¿verdad? Pero hay cosas que no te gusta que hagan. ¿Sí o no? ¿O te gusta todo de tus hijos? No. Nerviosa, no, pues no todo, ¿no? Pero la amas igual, ¿no? ¿Se equivoca, la amas? Si se equivoca, ¿la dejas de amar? Jamás, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Así es de hermoso. Pero cuando tú has decidido poner tu fe y tu confianza en Jesús, tú eres apartado de los demás, ¿ok? Porque entonces tú ya eres un hijo de Dios. No es lo mismo creación que hijo, ¿cierto? Tú haces un monito de plastilina. ¿Qué es? Es tu creación, ¿verdad? Y seguro te quedó bien padre, entonces la amas mucho, ¿no? Porque, ay, me quedó muy bonito, mi monito. Pero no lo amas igual que a tu hijo, ¿verdad? Es diferente. Dios ama igual a su creación que a sus hijos, pero cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, ponemos la fe en Jesús y lo declaramos desde nuestro corazón, nosotros somos hechos hijos de Dios. Dice la palabra que somos adoptados, ¿ok? La adopción es en un momento diferente al nacimiento, ¿cierto? Tú naces siendo hijo de alguien, pero te adoptan, es en otro momento. Nosotros, cuando somos niños, pues no es necesario la declaración de fe, porque cuando somos niños no tenemos conciencia del pecado. Pero cuando comenzamos a tener conciencia del pecado, es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús. Entonces, Jesús murió en la cruz, todos lo sabemos. Cuando fuiste al catecismo, cuando fuiste a la escuela, te enseñaron que Jesús fue crucificado, ¿cierto? Y la causa de eso fue por el perdón de tus pecados, y hasta ahí nos enseña.
Entonces tenemos que pensar que Jesús murió por el perdón. Sí, murió por eso, pero el propósito era que nosotros fuéramos perdonados y pudiéramos estar en la presencia de Dios. Pero en el momento en el que nosotros accedemos al perdón, también accedemos a ser hijos de Dios. Reconocemos a Jesús, reconocemos su sacrificio en la cruz, somos perdonados y adoptados por Dios. Entonces, tú ya no eres igual que el resto. No te lo digo para que te sientas mucho, sino para que sientas el compromiso de decirle esto a los demás. Porque quienes no han reconocido a Jesús, pues su relación con Dios es diferente. Porque nosotros únicamente podemos relacionarnos con Dios a través de Jesús. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es Jesús hablando. Es Jesús diciéndote, para poder llegar a Dios Padre, tienes que venir conmigo. O sea, solito no llegamos, nos tiene que llevar de la mano. Y eso es reconocer a Jesús. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que nos da la salvación. Ya entendimos que la salvación viene por el sacrificio de Jesús y nosotros accedemos a la salvación por nuestra fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Ok? La carta a los Romanos, ahorita tú puedes ver ahí que estamos hablando de Romanos. Romanos en la Biblia es una carta o una epístola. Bueno, es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, pero no a la iglesia de Roma que hoy conoces, sino a la iglesia que se había levantado después de Jesús en Roma. ¿Ok? En Roma no eran cristianos, ¿verdad? De hecho, los romanos fueron parte de la crucifixión de Cristo, que realmente quien crucifica a Jesús, pues es su propio pueblo, los judíos. Pero materialmente los clavos los clavan. Mira, los clavos los clavan los romanos. Entonces, esta carta de Pablo a los romanos se considera la exposición más completa del Evangelio. ¿Recuerdas que hace unos domingos hablábamos de qué es el Evangelio? Si pusiste atención, si te acuerdas, pero tranquilo, no te voy a preguntar, te voy a recordar. Evangelio, porque seguramente tú cuando comienzas a conocer de Dios y vienes a una iglesia, escuchas que hablan del Evangelio. El Evangelio de salvación y el Evangelio, y uno dice, sí, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el por qué y el para qué tú y yo estamos aquí. ¿Ok? Es que estaba poniendo el cronómetro para no alargarme mucho. El Evangelio entonces es la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es decir, la justificación es el perdón de tus pecados para que tú puedas estar delante del Padre, de Dios, del Juez Supremo y puedas pasar al cielo. ¿Ok? Esto no lo dice la Biblia así, pero yo así lo veo. Cuando nosotros colguemos los tenis en 80 años, vamos a llegar a un tribunal y ahí va a estar el Juez Supremo, que es Dios Padre. ¿Ok? Él es el que te va a juzgar y es el que va a decir, como cuando vas a tramitar la visa, ¿no? Que te dicen la aceptada o rechazada. ¿Sí o no? ¿Alguien le ha rechazado la visa? A mi suegra, pero ya viene de Miami ahorita, entonces ya se la aceptaron. Pero es así, ¿pasas o no pasas? Porque si te dicen rechazado, ya no vas. Entonces Dios, tú vas a estar delante de Dios y Dios te va a pedir cuentas de tus pecados, de tu familia, etc. Entonces, hasta ese punto estamos perdidos, porque no somos dignos, ¿cierto? ¿Quién de aquí peca? No levante la mano porque no los quiero juzgar, pero todos pecamos. Todos pecamos. Lo bueno es que cuando estamos en Cristo, nos arrepentimos, estamos en una lucha. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, nuestra lucha es espiritual, ¿ok? No es contra otras personas, es espiritual, es contra el pecado. Ahí es donde estamos nosotros todos los días agarrándonos a fregadazos contra el pecado, ¿cierto? Pero cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar prácticamente derrotados, ¿sí o no? Porque pecaste. ¿Y cómo le vas a decir a Dios, bueno, yo pequé porque qué pretexto hay para pecar? No hay. Y menos con un Dios santo que no tolera el pecado. Entonces vamos a estar ahí en el tribunal y pues ya valimos. Y de pronto, cuando tú sientas que todo está perdido,
se va a escuchar una voz de un lado, se va a levantar y va a decir: yo soy el abogado, y sus pecados ya fueron pagados, su multa ya está cubierta. ¿Saben quién es ese abogado? Jesús. Dice la palabra de Dios: abogado tenemos para con el Padre. Textual: abogado tenemos para con el Padre. Jesús es nuestro abogado delante del tribunal de Dios. Él es el que nos va a ayudar a poder acceder. Él es el que nos va a ayudar a que el Padre diga: aceptado. Así de importante es Jesús. Tú puedes tener una vida en fe, pero si tú no reconoces que es Jesús el que te salvó, estamos mal. No podemos. No se puede. Nadie. El apóstol Pablo fue un hombre extraordinario, pero el apóstol Pablo no te puede salvar. El apóstol Pablo no te da acceso al cielo. Pero y San Pedro, él tiene las llaves, ¿no? Él tampoco. Porque el que pagó tus pecados fue Jesús. Jesús es el que, digamos, que tiene la boleta de infracción. ¿Alguien nos ha infraccionado? Sí. Sí, bien seguro. Luego, ¿quién fue? Sí, yo luego. Bueno, normalmente te infraccionan, te quitan una placa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces tú vas, te peleas con el policía, te quejas, dices que no se vale, si nada más un ratito, y después de todo eso ya pagas. Y te dan una boleta, ¿sí o no? Sí. Y con esa recoges tu placa. ¿Okay? Jesús tiene la boleta con la que se pagó tu pecado. Él es el que te la da. ¿Y sabes qué? Tú no le tienes que pagar nada a Él. Así de generoso es Dios. Él ya pagó por ti. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo y creer en Él. Qué fácil es, considerando lo que tú obtienes cuando lo reconoces. O sea, tu esfuerzo es tener fe, es reconocer a Jesús, y lo que tú recibes a cambio es impresionante. Y además de ser impresionante, es eterno. Cuando ponemos nuestra fe en Él, somos declarados justos delante de Dios. Y esto es fundamental en la vida del creyente de verdad, porque podemos pasar una vida entera congregándonos, creyendo en Dios, pero suele pasar que pasamos por alto quien realmente nos salva. Es decir, quien nos perdona del pecado y nos abre la puerta para la vida eterna. Y Él es Jesús. Únicamente Jesús. Romanos enfatiza en el capítulo 10 en hacer entender que no hay obra que te conduzca al cielo, sino la gracia de Dios. También ya hablamos de qué es la gracia. ¿Sí saben todos lo que es la gracia? No les voy a preguntar, pero les voy a recordar. La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. Por ejemplo, tu hijo hizo un semejante berrinchazo el día de hoy. Y luego te dice: papi, tengo hambre. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen papás? Que no coma, dicen: no, que si te eres bien barco con los chamacos, eres bien apapachador. Entonces tu hijo te... Bueno, vámonos a otro ejemplo. Te hizo el mega berrinche y luego te dice: papá, me siento mal. ¿Qué vas a hacer? Médico, medicina, lo que necesite tu hijo. Tú no te pones a pensar: no se lo merece. Y en realidad tal vez no se lo merezca, ¿verdad? Pero tú se lo das por amor. Y así es Dios con nosotros. No merecemos, pero su gracia cubre esa falta de merecimiento y nos da. Entonces, es un regalo. Las obras no nos llevan al cielo. ¿Ok? Lo que nos conduce es la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús y de que tú lo reconozcas. Pero pastor, entonces me puedo portar mal, porque pues ahí dice que no son por obras, entonces yo puedo hacer obras malas, tomo una voy al cielo. Obviamente no, porque cuando tú reconoces a Jesús, cuando realmente tú inicias una relación con Jesús, tu vida sí o sí cambia. Si tú eras un groserazo de primera y comienzas a tener una relación con Dios a través de Jesús y te das cuenta que a Jesús no le gusta eso, comienzas a apartar. Es un proceso, porque nadie que diga: yo te reconozco, Jesús, al otro día es un santo. Pero comenzamos un camino de santidad. ¿Eso qué quiere decir? Comenzamos a pelear batallas contra el pecado.
Ahora somos conscientes de que estamos mal y procuramos hacer la mejor versión para poderle agradar ¿a quién? A Jesús, para poderle agradar a Dios. Entonces las obras no te llevan al cielo, no te llevan a la presencia de Dios. El regalo se recibe, el regalo de la salvación se recibe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que solo Él es capaz de darnos acceso al reino de los cielos. Y lo padre de esto es que a lo mejor tú dices, bueno, pues es que estamos hablando del reino de los cielos y a lo mejor me tardo 40 años en llegar. Y mientras tranquilo, porque cuando tú tienes una relación con Dios a través de Jesús, Él se encarga de cuidarte en este proceso llamado vida hasta que llegues a su presencia. Te da fortaleza, sabiduría, confianza, pone personas en tu camino, suple tus necesidades. Bueno, decía hace rato que hubo una entrenadora y un entrenador que fueron tan importantes para ella que cubrieron una ausencia, la ausencia de sus papás. Fueron un ejemplo paterno, no era su papá, pero fue un ejemplo. Cubrió una parte. Dios eso hace en nuestras vidas, pero necesitamos pasar por procesos para poderlo ver. A lo mejor ella no lo vio en ese momento. Entonces, cuando miras en perspectiva o en retrospectiva, tú te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí. A pesar de que no lo merecíamos, Dios estaba ahí, dándote lo que necesitabas, esperando que tú comprendieras que dependes de Él para que pueda fluir más. Es como una llavecita de agua, ¿no? Tú llevas un vaso de este tamaño, así de este tamaño de alto. ¿Qué pasa si se te abre la llave de golpe? Se derrama, ¿verdad? Nuestra fe es ese vaso. Cuando nosotros estamos así, en fe y obediencia, Dios le abre la llave poquito, una gotita para mantenernos, para cuidarnos. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar en la palabra y nuestra fe se incrementa, ya tenemos el vaso más grande. Entonces la llave se abre más y cae más agua. Así son las bendiciones, ¿eh? Y es que, aunque suene repetitivo, el hecho de recalcar y mencionar cada vez que se pueda que es la fe en Jesús la que nos salva. Aquí en este lugar, el único que debe de brillar es Jesús. Es en Jesús en quien tú tienes que poner tu confianza. No en la alabanza, no en el pastor, en nadie. Nosotros, lo platicábamos hace unos días con una familia aquí, nosotros que estamos aquí parados o sirviendo, somos servidores. Somos herramientas que usa Dios, somos facilitadores de la palabra, no somos mejor que ustedes. Tenemos una responsabilidad en la que yo me tengo que cuidar más que la mayoría, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si me vieran bien borracho en una cantina tirado? Tal vez ya no vendrías a la iglesia, porque dirías, no es lo que yo estoy buscando. Y no porque yo deba de portarme bien, sino porque yo debo de reflejar el carácter de Cristo. Y todos los que reconocemos a Jesús debemos llevar una vida en la que pensemos si Jesús haría lo mismo. Cuando tú estés a punto de tomar una decisión, piensa si Jesús lo haría o si Jesús lo hizo. Eso nos ayuda mucho porque tal vez no conoces la Biblia, pero sabes cómo era el carácter de Cristo, ¿no? ¿Alguien sabe cómo era el carácter de Cristo? ¿Cómo es Jesús? Hay hasta canciones. Más que eso, Jesús es muy bien, Jesús es amor. Entonces, todas las acciones y todas las decisiones y elecciones que tomaba Jesús eran basadas ¿en qué? En el amor. Cuando Jesús se sentó a comer con los pecadores del pueblo, ¿lo hizo por qué? ¿Porque aprobaba el pecado? ¿O lo hizo en amor? Para mostrarles que había redención, que había una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Para decirles, mi Padre, el reino de los cielos no te ha cerrado la puerta por las veces que fallaste. Yo vine a abrirlas para ti. Solo tienes que seguirme. Y seguirlo es creer en Él, pero hay algo muy importante. Necesitas conocerlo.
De eso es la prédica del día de hoy. La importancia de conocerlo. Porque nosotros podemos saber el macro de la historia de Jesús, pero si no conocemos a Jesús, no podemos experimentarlo. No podemos sentir el amor de Él en nuestra vida. Todos conocen a Donald Trump. Conocen una parte, pero ¿saben cómo es Él en lo privado? ¿Saben cómo son sus sentimientos? ¿Saben cómo reacciona ante una injusticia? Conocemos lo que se puede ver, ¿cierto? Y a veces es lo que conocemos de los demás, lo que se puede ver. Pero a Jesús necesitamos conocerlo completo para que lo puedas experimentar y sentir. Si no lo conocemos, estamos desaprovechando. Es como si te compras un yate y nunca te subes. Es como si te compras un Lamborghini y nunca lo manejas. No a todos les tiene que gustar, pero es como si te compras el mejor carro del mundo, el que más te guste, para tenerlo estacionado. Se ve bonito por fuera, pero ¿para qué gastas? Si te lo compras, lo usas, ¿no? No quieres salir luego a dar la vuelta, o en el yate andar ahí por el mar. Así es Jesús. Si no lo conoces bien, lo estás desaprovechando completamente. Y eso es la peor cosa que podemos hacer, es no conocer a Jesús. Aquí en esta iglesia queremos presentártelo cada vez que nosotros damos una prédica o un testimonio. El día que esta iglesia hable más de alguien más que no sea Jesús, ese día estamos en problemas. Y yo te pediría que vinieras a mí y me dijeras. Obviamente a lo mejor hablamos 3 servicios de Moisés, de Aarón, de José, y 1 de Jesús, y luego a lo mejor 2 de Jesús, y 4 del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento todo está diseñado para presentar a Jesús. Entonces tiene relación, siempre. Pero el día que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en alguien que no es Jesús, esta ya no es una iglesia correcta. Esta ya no es una iglesia que valga la pena. Hay personas que se dicen creyentes o cristianos, pero cuando les preguntan por qué, yo vi una vez un video y les preguntaban, ¿tú crees que cuando te mueras te vas al cielo? ¿Qué creen que contestaba la mayoría? Sí. Y cuando le preguntaban por qué, ¿cuál era la respuesta? No sé, era una, sí. Porque soy buena persona. Ahí está, esas. Porque soy buena persona. Y tú le preguntaban, ¿qué es ser buena persona? Pues no le hago daño a nadie. Yo soy una buena persona. ¿Y crees en Dios? No. Pero entonces, ¿cómo te va a hacer un cielo que le pertenece a un Dios en el cual no crees? Pero yo soy buena persona, no le hago daño a nadie. Y cuando el predicador o la persona que entrevistaba les comenzaba a preguntar, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado, aunque sea un dulce? Sí. ¿Alguna vez has visto a alguien con lujuria? Sí. Entonces tú eres un pecador, lujurioso, mentiroso. Ya no eres buena persona, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero solo fue una vez. Métete una vez a robar al banco y si te atrapan, te van a decir vete a tu casa porque fue una vez. No. Te van a decir para adentro. Tal vez la justicia sea menos dura contigo porque es tu primera vez, pero a la cárcel vas. Entonces, no somos buenas personas. Estamos en un proceso de hacer las cosas bien. Qué bueno que no lastimamos a los demás, pero aún así necesitamos estar conscientes de lo que somos y de cómo necesitamos a Jesús para que Él cubra esas deficiencias de nuestra personalidad. Mucha gente decía que sí creía que podía ir al cielo, a pesar de que no creía en Dios. No tiene sentido. No tiene sentido porque el cielo es una creación de Dios. Pues ¿cómo vas a ir a un lugar en el cual no crees en el Creador? Pues mucho menos deberías de creer en su creación. Y aunque suene de cierta forma lógico el hecho de que una persona que haga buenas cosas pueda irse al cielo, aquí quiero advertirte que no hay nadie bueno. Pero pastor, ¿por qué se pone en ese plan? ¿Cómo que no hay nadie bueno si hay gente que ayuda a los demás?
Una vez Jesús iba caminando bien a gusto de un lugar a otro para seguir predicando y le acercó a él un joven rico. Ya predicamos de eso. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y lo primero que le contestó Jesús fue: no hay nadie bueno, solo el Padre. O sea, Jesús de cierta forma se molestó, porque él dijo: no, espérame, primero no me estás reconociendo con quién soy, me estás diciendo maestro, el maestro de muchos, y luego me dices bueno cuando solo bueno es el Padre. Eso debe de ser suficiente para que tú y yo entendamos que no hay nadie bueno, solo el Padre es bueno. Y eso, insisto, ya es suficiente razón para entender que las buenas obras o las personas buenas no se van al cielo simplemente por serlo. Porque entonces, ¿qué te diría tu naturaleza humana, tu lógica? ¿A dónde te empujaría a decir: híjole, me porté 3 veces mal la semana, hago 7 horas buenas? ¿Sí o no? Eso es lo que tu mente te diría, eso es lo que la naturaleza te diría. Bueno, ya le robé a 3 personas, en total fueron 1,000 pesos, pero ahora voy a llevar tortas al hospital y le voy a dar tortas a 24 personas y me cuesta 500. Ya gané 500. Pero pastor, son 24 buenas obras y solo hice 3 malas. Pensaríamos que ese es el intercambio que haría el cielo. No, porque Dios no puede coexistir con alguien que está en pecado. Uno solo. Cristo nos salva, Cristo nos cubre para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Este es Pablo. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios. Pablo está diciendo: ojalá Dios perdone al pueblo de Israel por todas las cosas que han hecho inadecuadas. Y Pablo también dice: estoy seguro que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios. Y aquí viene algo importantísimo, la siguiente palabra. ¿Cómo dice la siguiente palabra? Pero no saben cómo hacerlo. La siguiente, por favor. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera que Dios quiere, en que Dios quiere aceptarlo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Roma a la cual Pablo le está escribiendo? Ellos estaban creando un sistema de justicia alterno al de Dios. Un sistema de justicia en el que tú fueras perdonado, o sea, justificado a partir de algo distinto a lo que Dios quiere. Porque se les hacía más fácil. Yo supongo, ¿no? Porque ¿quién se le hace más difícil? Pues nadie. Entonces Pablo les está diciendo, ellos tratando de hacer cosas distintas a las que Dios quiere, en realidad están despreciando la manera en la que Dios los quiere recibir. Cuando tú y yo pensamos que podemos comprar el perdón, pensamos que podemos acceder al cielo de una manera diferente a la que estableció Dios en su palabra, si tú crees que puedes hackear la Biblia para poder llegar al cielo sin tener que hacer lo que Dios pide, tú estás despreciando la manera en la que Dios quiere aceptarlos. Y luego dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían ¿en quién? En Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Antes de la venida de Cristo, vivíamos en un periodo que se llamaba el periodo de la ley. ¿Ok? Había una ley dictada por Dios a Moisés. Y todos los que querían llegar a Dios tenían que cumplir la ley. La ley tenía unos 612 mandamientos. Luego no cumplimos 2. Y había que cumplir 612. Entonces Dios dice, no puedo echarme para atrás, porque Dios es un Dios serio. No puede echarse para atrás.
pero nadie la está cumpliendo, no tienen el compromiso para hacerlo. ¿Qué hago? ¿Los desecho? ¿Los destruyo? Dice Dios, no. La ley necesita cumplirse, porque no puede primero Dios poner la ley y luego retirarla. Eso lo convertiría en un Dios que no es serio, y que un día te ofrecería la bendición y el otro te la retiraría. ¿Quién podría creer en alguien así? Alguien durante un tiempo, pero después ya no. Entonces, Cristo cumple la ley. Cristo viene, se encarna, vive una vida como nosotros y cumple la ley al 100%. La ley se cumple. Ok, la ley de Dios se cumple por Cristo. Dios nos echó para atrás con su ley. Mandó a Jesús a cumplirla. Y mira que Jesús pudo no cumplirla, porque Él era también carne, 100% hombre. Fue tentado, fue movido por diferentes personas, tratando de hacerlo caer, equivocarse, fallar, faltar a Dios. Pero Jesús no lo hizo. Entonces Dios dice, ya no es necesario, bueno, sí es necesario, desde luego, pero Él dice, ya no se trata de obedecer la ley, se trata de obedecer a Cristo. Cristo es la ley misma. Entonces, Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma que la única manera en la que nosotros somos aceptados por Dios es a través de ¿quién? De Cristo. O sea que si tú no crees en Cristo, pero crees en todo lo que tú quieras, ¿te vas a ir al cielo? No. Creer en Cristo es la llave que abre la puerta para que tú y yo podamos acceder al Padre. Y cuando digo acceder al Padre, no solo me refiero a la vida eterna, me refiero a las bendiciones en la tierra, en esta vida. ¿Ok? Las oraciones contestadas, los sueños cumplidos, las victorias obtenidas, las luchas que tú logras superar, esas vienen también de la mano de Dios. Y para acceder a ese apoyo divino, nosotros sí o sí necesitamos hacerlo de la mano de Jesús. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que ve en ellos un deseo de servir a Dios. En el versículo anterior, sí, en el anterior, ¿verdad? ¿Lo regresas, por favor? Hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los ignorantes. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y en el versículo 3 dice que ve que han tratado de hacer cosas para alcanzar la inocencia de sus pecados, pero se olvidaron que solo Cristo puede. A veces nuestra humanidad, nuestra naturaleza nos va a guiar a tratar de mover la mano de Dios a nuestro antojo, ¿sí o no? Ay, pero ¿a poco Dios no? ¿A poco Dios no va a hacer esto si yo ya llevo 3 días portándome bien? Te portas mal 30 años y con un día que viniste a la iglesia ya quieres que todo cambie. Dios puede hacerlo, sí, pero Dios necesita que tú pongas de tu parte para que el milagro pueda suceder. Porque si no pones de tu parte, entonces el milagro se va a echar a perder, ¿cierto? Si no te administras bien los 300 pesos que traes en la bolsa y haces tonterías con esos 300 pesos, ¿cuándo Dios te va a mandar 3,000? Porque vas a hacer más tonterías con 3,000 que con 300. Es un ejemplo para que se entienda, ¿no? El cómo Dios nos va ministrando lo que necesitamos, pero nos va cuidando. Es importante saber que las obras juegan un papel trascendental, pero no el de la salvación. Las obras deben ser el resultado de tu transformación, ¿ok? Tú reconoces a Jesús, te arrepientes de tus pecados, comienzas una vida en Cristo, y como consecuencia de eso tú tienes buenas obras. Porque alguien que ama a Jesús, alguien que reconoce a Jesús, no hace cosas malas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó el amor al prójimo. Y además Jesús nos dejó como mandamiento importante amar al prójimo. Hay un momento en el que los fariseos o los religiosos de su época, los sabelotodos de la fe, se acercaron a Jesús y le dijeron: a ver, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Pensando que Jesús iba a escoger de entre 612 los más importantes y ellos pudieran
castigarlo, ellos pudieran decir, miren, nos viene a decir que no hagan caso a la ley, que solo hagan caso a dos. Pero Jesús, como es Dios y como es sabio, les dijo, mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Con ese mandamiento ya cubrió los 612, ¿sí o no? Jesús era inteligente, porque si lo hubiera dicho, pues no matarás y amarás a tu suegra. Los judíos hubieran dicho, los fariseos hubieran dicho, entonces no robarás, no importa, estás invitando a que roben, porque los fariseos querían ver a Jesús equivocarse, pero Jesús es Dios, Él no se equivocó, y Él le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y para rematar con broche de oro, para que no quedara nada suelto y no hubiera pretexto, Jesús dijo, pero hay un segundo mandamiento que yo les doy la orden que obedezcan y cumplan. Y este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Y cuando digo amarás a tu prójimo, incluye a todos, hasta los que no te caen tan bien. Una cosa es que los ames y otra cosa es que los invites a echar café a tu casa, ¿verdad? O sea, te puede no caer bien, no lo vas a llevar a tu círculo, pero tu obligación cristiana es amarlo. ¿A qué me refiero con amarlo? Pues a que ores por él, a que pidas a Dios que le vaya bien, a que no le desees el mal. Hay personas que te han lastimado, hay personas que te han fallado. El castigo no depende de ti. De ti depende que ores a Dios y le digas, toca su corazón, perdónalo Dios, perdónalo y aléjalo, ¿no? Sí, que no esté ahí contigo si no lo quieres porque te hace daño, pero sí pedir el perdón, porque es importante para nosotros y para cumplirle a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en fe, nuestras obras por consecuencia tienen que ser apegadas a lo que la fe en Jesús enseña, ¿okay? Y entonces, si tú llevas tortas al hospital, pues tú estás cumpliendo lo que Dios te dijo. ¿Es una buena obra? Sí. ¿Dios te va a recompensar por esa? Sí. Hay galardones en el cielo que vamos a recibir por cuanto nosotros obedecimos a Dios, por cuanto nosotros cumplimos con lo que Dios nos mandó. Entonces está padre porque Dios es un Dios generoso. Dios no dice, obedézcanme porque yo quiero. Él dice, obedézcanme porque les va a ir bien. Obedézcanme porque es para su bien. Sean obedientes porque los voy a bendecir. Así funciona Dios. Es como los papás. Cuando mi hijo tiene 2 días de portarse bien y me pide la luna, se la bajo. ¿Sí o no? Si tu hijo no te dio guerra 2 días y te dice, mami, cómprame un huevito Kinder, hasta lo traes ya casi aquí preparado, ¿verdad? Sí, ten, hijo, no vayas a cambiar de opinión y te comiences a portar mal. ¿Sí o no? Tu hijo se porta bien y llega de la escuela y te dice, saqué 10, papá. Hijo, es lo único que tenías que hacer, pero bueno, igual estoy contento. Y entonces tú le pides algo y ¿qué es la respuesta? Él te pide algo y tu respuesta es, sí, hijo, adelante. Así es Dios con nosotros. Obedecemos, nos portamos bien, somos beneficiados desde que obedecemos y después Dios nos bendice. No lo obedecemos por interés, lo obedecemos por obediencia, por amor, pero hay buenas consecuencias de hacerlo. Dios es generoso. Dios no es así de obedézcanme nada más porque sí, no, Él es bueno. Y aquí viene uno de los versículos más importantes de la humanidad. Este versículo te voy a pedir que te lo memorices. Te voy a pedir que lo tengas siempre aquí en la mente. Y si como yo no tienes buena memoria, anótalo. Pero tenlo presente porque como muchos otros, pero este versículo lo dice todo. Adelante. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando dice Señor se refiere a Jesús, porque Jesús es el Señor de señores. Cuando dicen Señor se refiere a una figura de autoridad, ¿ok? Jesús es el Señor de los que son señores. O sea, es como en los corridos de los Tigres del Norte. ¿A quién le gustan los Tigres del Norte? ¿Nadie? Pecadores. Están escuchando corridos, intocable. A ver, ¿quién fue a ver a Bronco?
Sí, bárbaros. No, está bien, está bien. Bueno, Jesús es el jefe de jefes, pues para que quede claro. Y el versículo dice, todo aquel que invocare, fíjate bien, algo que es maravilloso de la Biblia es que por más que tú quieras ver que lo que está escrito es plano, pues ahí se entiende, ¿no? Lo que dice ahí está claro. Siempre guarda algo que lo hace todavía más extraordinario. De por sí es extraordinario que te diga que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando te dicen invocare, seguramente tú, como has visto películas de Hollywood feas, tú estás pensando, invocar es que hagas como un hechizo. Invocar es como, pues nada más decir el nombre de Dios, Dios, o Jesús, Jesús. Eso no es invocar según la palabra de Dios. El texto invocare, en su idioma original y en su contexto, no se describe simplemente con pronunciar el nombre. Ya ven que en las películas esas invocar era repetir el nombre, ¿no? De su abuelito para que regresara. No regresaba, ¿no? Lo que regresaba era otra cosa. Aquí viene lo bonito. Invocar significa dirigirse a una persona reconociendo quién es y tu dependencia con él. Entonces, tú invocas a Jesús reconociendo que Él es el jefe de jefes. Pero además, lo haces sabiendo que tú dependes de Él, que tú lo necesitas en tu vida. Porque si tú crees que no lo necesitas, en vano vienes a la iglesia. Si tú crees que no necesitas de Jesús, en vano puedes tener fe. Todos necesitamos de Jesús. Para empezar, para podernos ir al cielo. Y después, en cada batalla. Yo no sé tú, pero cuando yo enfrento un problema, a mí me gusta mucho y me da mucha paz saber que lo estoy enfrentando de la mano de Dios. Que Él no me va a dejar solo. Y problema, o sueño, o trabajo, o algo que te guste, o si tú te vas a un campeonato a representar a México, saber que lo estás haciendo de la mano de Dios, ya te da una paz. Ya hace que todo sea diferente, que todo luzca diferente. La dependencia en Jesús lo es todo, para esta vida y para la vida eterna. Y aquí viene una reflexión que es súper importante que hagamos. Ya casi terminamos, no se me desesperen. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cuánto llevamos en la grabación? Porque yo puse mi cronómetro acá después. 42. 42. Ya vamos a acabar. Romanos capítulo 10, versículo 14. Es una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Se acuerdan que al principio les dije que era necesario conocer a Jesús? ¿Para qué es necesario? Para poderlo invocar. Porque si no creemos en Él, no podemos invocarlo. Y no podemos invocarlo en el sentido de lo que dice la palabra. Si nosotros no conocemos que Jesús es nuestro protector, nuestro bendecidor, nuestro cuidador, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial, si nosotros no lo conocemos, no lo invocamos de manera correcta. ¿Y cómo vamos a creer en alguien de quien no hemos oído? Y cuando la Biblia dice oído, no es que hayas escuchado nada más el nombre, sino que hayas escuchado con atención y conozcas y entiendas de qué están hablando. ¿Y cómo vas a tener todo esto si no hay quien les predique? Tenemos un compromiso enorme quienes estamos sentados aquí. Yo estoy seguro que todos los que están en una silla sentados el día de hoy aquí ya tienen su pase al cielo, porque ya reconocieron a Jesús. Se van a equivocar, nos vamos a cometer errores, pero ustedes ya están aprobados, porque todos reconocen a Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si ya todos reconocen a Jesús, ya están del otro lado. Si alguien no lo reconoce, yo no creo en Jesús, pues tú no vas al cielo que creó Dios, ¿no? Tal vez te vayas a otro, pero no es un cielo, es un lugar muy feito, de mucho dolorcito, que no nos conviene a nadie. Entonces, ¿cuál es la gran responsabilidad que tenemos los que ya tenemos acceso a Dios? Esta.
Esta es tu obligación. Predicar del Evangelio. Entonces, cuando te dicen, predica el Evangelio, tú te quedas así. ¿Qué es predicar y qué es Evangelio? Pero ya vemos que el Evangelio es la buena noticia de que hay perdón y salvación en la fe en Jesucristo. ¿Sí o no? Ahora tenemos el compromiso de predicar. Pero pastor, yo no sé hablar en público. No tienes que venir aquí a predicar. Puedes predicar en la tienda. Puedes predicar a tus clientes. Puedes predicarle a tus empleados. Pero yo no sé qué es eso de predicar. Pues nada más dile que Dios los ama, que Jesús es bueno y que lo reconozcan. Cuéntales cómo ha ayudado en tu vida. Lo que hacen cuando pasan aquí a dar la bienvenida y dar un testimonio de ustedes, eso se llama predicar. Porque tú le estás diciendo a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú hablas con tus amigos y les dices, pues yo antes vivía bien estresado, hoy también, pero en fe. Antes las cosas no me salían, hoy me comienzan a salir. A veces queremos que la bendición, los sueños y todo lleguen como si fuera una avalancha. Pero literal, si todo te llegara de golpe, te aplastaría. Por eso Dios te prepara. Cada proceso en tu vida es una preparación necesaria para que cuando Dios venga con su amor a manera de bendición, tú no seas aplastado por eso. Tú no lo eches a perder. Tenemos bonitos testimonios aquí mismo en la iglesia de cómo Dios ya está comenzando a operar en sus vidas. Tengan paciencia. Vamos a reconocer 3 puntos importantes aquí. 1, no puedes invocar a quien no conoces. Puedes mencionar su nombre, pero invocarlo en el sentido que te explique, pues no se puede. 2, para poder creer es necesario oír de Él, aprender de Él. Por eso es importante que vengas, que te congregues. Pero pastor, pues no que Dios está en todos lados. ¿Nunca les han dicho así? A mí sí, pero hasta como que se paran así, ¿no? 3, 4. No que Dios está en todos lados, pastor. Pues sí, Dios está en todos lados. Pero no en todos lados te están hablando de Dios, ¿o sí? Esa es la diferencia. Dios está, pero si no te hablan, lo aprendes. Porque cuando te digo que te hablen de Dios, es que te enseñen de Dios. Que te enseñen lo que hizo en sus vidas, que te enseñen lo que Él puede hacer en las tuyas. Por eso congregarse es importante, porque nos sirve para fortalecer la fe. La congregación es el gimnasio de tu fe, es la caminadora de tu fe, es la que te va a dar condición para la carrera de la vida, la carrera del problema, del sueño, de eso que quieres conseguir. Si no llevas condición, no vas a llegar. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es como un músculo, no es un músculo, pero es como un músculo que necesita fortalecerse a través de ejercitarlo. La fe no llega sola, la fe no crece acostado en tu cama viendo Netflix. La fe crece cuando escuchas de Dios, cuando conoces de Jesús, cuando realmente entiendes quién es Él para ti. Porque sabemos que Jesús es Dios, pero ¿qué es para ti? En lo personal, tu padre, tu guía, tu socio. Escuchaba un podcast que decía un vato ahí, mi socio es Dios, mi socio es Jesús. Y no sé su negocio, pero su podcast ha ido creciendo. Y eso ya es negocio porque les deja lana. En resumen, este resumen es para que te lo lleves en tu corazón y lo pienses en casa. No es suficiente ser religioso, es necesario creer y conocer. 2, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Quiero que te pongas de pie un momento, ya terminamos, pero esta es una oportunidad para que tú y yo reflexionemos. Esta es una oportunidad para que tú te entregues de manera completa a tu fe. Esta es una oportunidad para que tú te rindas, para que tú hagas tus fuerzas a un lado y dejes que tu vida se guíe por las fuerzas de Dios. Porque sabes que Dios es más fuerte que tú.
mucho. Cierra tus ojos por un momento y comienza a decirle lo que tú quieras a Dios. Quizás has estado cerca de Dios durante años, pero no lo conoces. Tal vez conoces muchas historias de la Biblia, asistes a la iglesia y sabes que Dios existe. Pero la pregunta que hoy quiero que lleves en tu mente, y la pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, es si has invocado verdaderamente su nombre. Si realmente has invocado a Jesús sabiendo quién es. Si has puesto tu confianza en Él para el perdón de tus pecados. Porque dice la palabra que todo el que lo invocare será salvo. Yo te invito en esta mañana, ya en esta tarde, yo te invito a que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, y que si alguna vez lo hiciste por emoción o por cumplir, hoy sea diferente. Hoy tú le entregas tu vida a Cristo sabiendo que Él es tu Salvador, que eres el Padre bueno que te ama, que te quiere abrazar, que te quiere acompañar, que te quiere ayudar todos los días de tu vida y aún después de esto. Si tú ya conociste un poquito más de Jesús y quieres tener una relación personal con Él, porque Dios no mandó religión, Dios mandó relación, que te relaciones con Jesús, que hables con Él, que lo abraces, que dejes que Él te abrace, que te guíe, que confíes en Él. Si tú estás listo para dar ese paso en fe, hoy es el momento de que lo hagas desde el fondo de tu corazón. Si es así, es momento de que tú le digas: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Díselo ahí donde estás, fuerte o querido, no importa. Dile: hoy te abro mi corazón. Hoy reconozco que tú, Jesús, eres mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Jesús, sé que eres tú mi camino al Padre. Sé que eres tú quien me sostiene. Sé que eres tú, Jesús, aquel que por amor soportó tortura, traición, abandono y todo el dolor posible porque me amabas. Hoy, Jesús, quiero tener una nueva relación contigo, una en la que tú seas mi pan de cada día, que tú seas el lugar seguro al que yo corra cuando esté en peligro, que tú seas el lugar seguro al que corra cuando necesite tomar una decisión. Hoy, Jesús, quiero que mi vida gire en torno a ti. Hoy quiero que tú seas el centro y el pilar que sostiene mi vida. Hoy te abro mi corazón, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Estar en la presencia de tu divinidad.